Hoy vamos entonces a ver y a exponer la quinta pregunta de nuestro catecismo, pero para poder entrar a la respuesta, primero tenemos que recordar lo visto hace 8 días en la cuarta pregunta, que nos decía así, el catecismo en su cuarta pregunta: ¿qué nos exige la ley de Dios? Y la respuesta es, lo que Cristo nos enseña, a modo de resumen, es: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Teniendo ese contexto de la cuarta pregunta, ahora sí leamos la quinta pregunta que nos reúne en esta mañana, que dice así: ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? Y el catecismo responde: ciertamente no, porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Vayamos por favor a Romanos, a la Escritura, Romanos capítulo 3, para leer los dos de los textos de prueba que utiliza el catecismo para afirmar, para poder responder con un contundente no a esta pregunta. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Son dos textos que están en el mismo capítulo. Romanos 3 del 10 al 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos ahí hasta el versículo 23 del mismo capítulo 3, donde leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para poder entender estos textos de prueba y la respuesta que nos une en esta mañana, debemos ir hasta el Edén, donde el libro del Génesis nos describe que Adán y Eva tenían una relación extraordinaria con Dios. Vivían en una comunión tan íntima que ni siquiera tenemos palabras para describirlo. Ellos vivían en la misma presencia de Dios. Hasta que Dios les da un mandato en el capítulo 2 que dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. La vida perfecta en el Edén no duró mucho tiempo. En lugar de responder en agradecimiento y obediencia al Dios que los había creado, al Señor, el hombre pecó terriblemente contra su Hacedor, y como consecuencia, el dictamen de todo lo que abarcaba las palabras ciertamente morirás cayeron sobre él. Ahora el hombre estaba muerto espiritualmente, también iba a morir físicamente y recibiría por su pecado la muerte eterna, una separación de la comunión con Dios por toda la eternidad. ¡Qué miseria tan abismal! Y esto es lo que el catecismo quiere resaltar en las preguntas 3 al 11, que enseñan la condición del hombre después de la caída. Todo hombre nace en esta condición después de la caída. Profundicemos un segundo, un momento en lo que la Escritura quiere resaltar cuando menciona que el hombre nace muerto espiritualmente. Para eso vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, que nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, incluidos los que estamos aquí hoy sentados. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es uno de los textos bíblicos que enseñan que el hombre nace muerto espiritualmente. Pero preguntémonos, ¿qué significa eso? Piensa por un segundo, si tú te encuentras allá afuera y tú le estás compartiendo a alguien el evangelio y mencionas el tema de la muerte espiritual, ¿tú qué le responderías a la persona allá afuera? ¿Qué le dirías? ¿Qué significa que una persona está muerta espiritualmente? ¿Cuál es tu respuesta? Ahí en la intimidad, ¿qué le dirías? Esto es esencial entenderlo. Para contestar esta pregunta, primero debemos entender que el hombre está compuesto por una parte material, su cuerpo, y una parte inmaterial, nuestro espíritu o nuestra alma. La Biblia menciona estos dos términos, el espíritu o el alma, como sinónimos. Muchas veces cuando las personas escuchan el término muerte espiritual, piensan que su espíritu está muerto o que ya no tienen espíritu. Pero no es así, porque hoy no dejarían de ser un hombre, un ser humano. Esto no puede ser cierto porque Dios ha creado a todos los hombres de esta manera. Aún el no creyente tiene un espíritu. Y cuando peca, peca con todo su ser, con su cuerpo y con su espíritu. No. Esa no es la muerte espiritual según el entendimiento bíblico. La muerte espiritual la encontramos en el último versículo de Génesis, capítulo 3, que narra precisamente la caída del hombre. Vamos por favor ahí. Génesis, capítulo 23, versículo 24. El último versículo, Génesis 3, versículo 24, el último versículo de este capítulo que narra la caída del hombre nos dice lo siguiente. 3:24. Echó, expulsó, exilió. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, fue expulsado de la misma presencia de Dios, fue exiliado. Fue como lo dice Romanos 3:23 que acabamos de leer, destituido de la gloria de Dios. Eso es la muerte espiritual que la Biblia enseña. El hombre ya no tiene ninguna comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Y Dios es santo, santo, santo y no tolera el pecado, no tiene relación con el pecado. Por eso es que cuando Adán, después de pecar, ¿qué es lo que él hace? Se esconde de Dios. Escribió Martín Lutero, oh, qué grave caída. Pasar del máximo sentido de seguridad, confianza y alegría en Dios a un terror tan espantoso que el hombre se encoge más al ver a Dios que al ver al diablo y estar en su presencia. Ahora, todo hombre, después de la caída, nace separado y no tiene ninguna comunión con Dios. Vive su vida dirigido y enfocado en Él mismo. Su Dios es Él.
Vive para sus deseos, para sus anhelos, que son contrarios a la voluntad santa de Dios. Como dice el dicho, él dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y sigamos contando, y siempre será yo. Esa es la muerte espiritual. Dice Samuel Pérez Millos, la muerte espiritual es la consecuencia de la interrupción de la comunión con Dios, origen, razón y experiencia de vida. Dice nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, capítulo 6, párrafo 2. Nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Y dice Luis Berkhoff, la idea fundamental de la muerte espiritual en la Escritura no es la extinción del ser, sino el quedar separado de la fuente de la vida, con la resultante disolución, miseria y dolor que esto representa. Fin de la cita. Muerto espiritualmente quiere decir que el hombre no tiene ninguna comunión con aquel que es la fuente de la vida. Por eso el mismo Señor Jesucristo, en uno de sus 7 yo soy que menciona el Evangelio de Juan 14:6 dice, el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero también hizo una afirmación que a veces no meditamos en ella. Dijo, yo soy la vida. El Dios Trino es la fuente de la vida, es la vida misma. Y por ende, todo ser alejado de Dios está alejado de la vida y es por tanto un muerto espiritual. Lo voy a repetir, esto nos debe quedar grabado en nuestro ser. El Dios Trino es la fuente de la vida, es la vida misma. Y por ende, todo ser alejado de Dios está alejado de la vida y es por tanto un muerto espiritual. Entonces, el hombre, después de la caída, no solo perdió lo más preciado que tenía, la comunión íntima con Dios, con su Creador, sino que también tuvo consecuencias nefastas. Y desde ese momento es culpable y corrupto ante Dios. Culpa y corrupción. El pecado afectó cada aspecto de su naturaleza. El pecado ha afectado al hombre hasta la misma médula. La totalidad de su naturaleza como ser humano se corrompió. El intelecto, la voluntad, las emociones, los afectos, sus deseos, todo su ser ha sido afectado por el pecado. Esto es lo que conocemos en teología como la doctrina de la depravación total. Por eso es que unos capítulos más adelante de Génesis 3, donde se relata la caída, la Biblia nos narra en Génesis capítulo 6, vamos por favor allí, lo que pasó tiempo después de haber sido expulsado de su presencia, de su comunión. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, lo resalta la Escritura, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Solamente el mal. La psicología actual nos enseña que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Ponte a pensar por un segundo en esto. En el tiempo de Noé, donde se dice en la Escritura que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuamente el mal. En ese tiempo, en el tiempo de Noé, de total corrupción, no había internet,
No habían páginas pornográficas. No existían las drogas que conocemos en la actualidad y nada de lo que normalmente consideramos como los hábitos que han dañado nuestra sociedad. No, el problema del hombre, el problema de fondo en su raíz, el problema de fondo del hombre no es la sociedad en la cual vive ni el entorno en el cual se ha sido criado. El problema de fondo del hombre en su corazón es que es corrupto por su pecado. Entonces, adicional a lo que hemos visto hasta el momento, el hombre, por su estado caído y corrupto, ahora es incapaz de ver la hermosura de Cristo y correr a Él en arrepentimiento y fe. El mismo Señor Jesucristo, y por favor acompáñame a Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó en el versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44, dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Poco después repitió el mismo pensamiento con unas palabras diferentes en el versículo 65. Juan 6, 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado o concedido por el Padre. He aquí la depravación total. El hombre no regenerado no puede escoger a Jesús. Ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Jesús, a no ser que el Padre lo atraiga. Y esta depravación es universal. Ninguno puede venir, dijo Jesús. No solo algunos no pueden, sino que nadie puede. Esto es incapacidad universal y total. Es por eso que cuando hablamos de la corrupción del hombre como incapacidad total, como lo enseña Luis Berkhoff, una parte de esa incapacidad quiere decir que el pecador no regenerado no puede hacer ningún acto, por insignificante que sea, que logre fundamentalmente la aprobación de Dios y responda a las demandas de la ley santa de Dios. Es por esta razón que la respuesta a nuestra pregunta de estudio de esta mañana afirma que el hombre natural no puede cumplir lo que exige la ley santa de Dios. Concluyamos entonces. Cuán agradecidos debemos estar los verdaderos creyentes al saber de la condición de miseria de la cual nos sacó el Señor por su sola gracia. Vamos por favor a Efesios otra vez, a Efesios capítulo 2. Leímos los primeros 3 versículos. Terminemos leyendo del 4 al 9 para que terminemos rendidos en agradecimiento ante tanta gracia y amor inmerecido. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 9 dice: después de haber dicho que éramos enemigos de Dios, hijos de ira, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Wow! ¡Qué versículo tan maravilloso! Nos debe llevar a rendirnos. Te animemos con un cuestionamiento a nuestra vida. ¿Qué significa que entonces Dios nos dio vida, como nos lo enseña este pasaje? Que nos dio vida espiritual. ¿Qué significa eso? Así como la muerte espiritual es no tener comunión con Dios, es estar alejado de la fuente de la vida. La vida espiritual es lo contrario. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y ahora por su gracia tenemos comunión con Dios porque estamos en Cristo, que es la fuente de la vida. Entonces viene la pregunta que cada uno hoy se debe hacer. En la intimidad con Dios, a Él no lo puedes engañar. Respondámonos realmente, porque esto nos va a mostrar si realmente yo soy un verdadero creyente o no, si he sido, tengo un nuevo nacimiento. De verdad, tengo una comunión íntima con Dios por medio de Cristo. ¿Es Cristo mi vida? ¿Es Él el todo para mí? Mis tiempos de oración son un rendirme en adoración y deleite en el Señor. ¿Es continuo tu quebrantamiento en agradecimiento a Dios por su amor y gracia inmerecida? Sí, hay momentos difíciles que tiene el creyente, pero el verdadero creyente en su vida, en general, se caracteriza por una vida de intimidad con su Señor, donde brote lágrimas en agradecimiento, y si no salen lágrimas de los ojos, porque no todos lloran según la personalidad, tienen que brotar lágrimas del ser. En el interior de mi ser debo rendirme en agradecimiento a lo que Él ha hecho. Si no, ojo, porque si no hay comunión íntima con Dios por medio de Cristo, por medio de su palabra, conociéndolo a Él, por medio de Cristo, y con la influencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. Para reflexionar en este día glorioso, en el día del Señor. Vuelvo a leer la pregunta y con esto terminamos. ¿Puede guardar todas estas cosas perfectamente el hombre natural? Ciertamente no, porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo.